Nos acompaña la abogada Bernarda Ordóñez, directora de la asociación Aequitas de la ciudad de Cuenca. Aequitas, que es el concepto romano de la justicia, de la equidad, es una organización feminista que promueve los derechos humanos y actualmente trabaja en impulsar la reforma al Código Integral Penal en lo que refiere a la despenalización del aborto. Abogada Ordóñez, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días a la ciudadanía que nos acompaña. Muchísimas gracias por el espacio. En días anteriores en este espacio, la activista provida, ex feminista y política brasileña Sara Fernanda Giromini, más conocida como Sarah Winter, expresó lo siguiente. La invito a escucharla. Yo no podía comprender por qué las feministas en Brasil, por ejemplo, están en contra de la reducción de la mayoría penal para violadores. O sea, un chico de 17 años viola y nada va a hacer pasar con él porque es un pobrecito víctima de la sociedad de 17 años. Eso yo no podía entender. No podía entender por qué el movimiento feminista estaba a favor de baños mixtos, siendo que la ideología de género nos proporciona la idea de que yo puedo identificarme con cualquier cosa que quiera. O sea, un hombre puede decir que se identifica con una mujer y pasa a usar el baño femenino. Así se pasó en Estados Unidos, donde un hombre que se identificaba como mujer, se decía travesti, acompañó a una niña de 5 años, hija del pareja heterosexual que era su amigo, y la violó dentro del baño. Entonces, eso yo no conseguía comprender. Abogada Ordóñez, su réplica. Muchas gracias. Ciertamente ser feminista no es sencillo y mucho menos en Ecuador, dado el contexto de violencia sexual hacia niñas y mujeres. Y hoy en día nos enfrentamos a un nuevo desafío, que es la mentira y la manipulación. Como mujer feminista y en representación de varias mujeres feministas y hombres feministas, rechazamos categóricamente las expresiones de la señora Winter en este medio de comunicación, porque ha desconocido los logros que el feminismo representan para la vida no solo de las mujeres, sino de la sociedad en general. Por el feminismo, hoy en día estoy aquí, puedo opinar, pudimos estudiar, pudimos trabajar, y esos son logros que el feminismo no se pueden desconocer. El feminismo, sobre todas las cosas, es una elección, ha salvado vidas y seguirá salvando vidas. Sarah Winter dijo más, aquí tenemos otro fragmento de su intervención. Tanto en Ecuador cuanto en Brasil hay movimientos feministas que son pagos directamente por la IPPF. La IPPF es la Planned Parenthood, la mayor industria del aborto de Estados Unidos y de todo el mundo. O sea, la Planned Parenthood paga directamente las feministas que salen a la calle haciendo protestos democráticos, entre comillas, para presionar a los legisladores para legalizar las leyes. De una vez legalizado, se implanta las clínicas de aborto, entonces está hecho. Bueno, y esta declaración es la que más polémica ha generado porque lo que afirmó Sarah Winter no lo sustentó con pruebas y quisiéramos conocer su criterio. Claro, Lenin, ciertamente para quienes somos defensores de derechos humanos, activistas feministas, hombres y mujeres, estas declaraciones son sumamente ofensivas. Desconocer y pensar que la lucha por una sociedad mucho más justa, equitativa, se suscribe a una compensación económica es desconocer a millones de personas que incluso han dado su vida porque hoy tengamos días mejores. Eso ha sido sumamente ofensivo para quienes estamos en la tarea de defender los derechos humanos de todas las personas, defender la igualdad, la justicia, la libertad. Limitarnos a pensar que nos mueve una contienda económica es ofensivo hacia nuestro trabajo, hacia la memoria de las mujeres y hombres que nos antecedieron en esta lucha por los derechos humanos. Pero para que quede claro, abogado Ordóñez, por ejemplo, a Aequitas, ¿quién lo financia? ¿Cómo se financia? Nosotros somos un colectivo que nació en la universidad hace más o menos 10 años. Nosotros dedicamos nuestro trabajo, es voluntario. Cada una de las integrantes de nuestro colectivo tenemos actividades económicas, aparte que nos han permitido estar en las calles apoyando a Marta, apoyando a Norma, que justamente es una niña de 12 años, que hoy en día estamos enfrentando un litigio internacional porque fue abusada sexualmente por su padre, resultó embarazada, y estas son las realidades que nosotros como activistas tenemos que enfrentarnos. Ciertamente no podemos desconocer
reconocer que existe la cooperación internacional, pero querer satanizar la cooperación internacional, el apoyo que la sociedad civil brinda para que tengamos mejores días, es desconocer la lucha, insisto, de cientos de millones de defensores de derechos humanos que trabajamos arduamente y que incluso muchos de ellos han dado sus vidas para que hoy tengamos días mejores. ¿Y esa cooperación internacional proviene de las entidades que señaló Winter o son otras? No sabría decirle, habría que preguntarle a la señora Winter cómo ha hecho estas afirmaciones sin sustentos técnicos como se ha manifestado anteriormente. Sarah Winter afirmó que vivió en carne propia la experiencia de un aborto y contó que fue así. Tanto me decían la palabra empoderamiento, la palabra libertad, la palabra independencia, pero nadie me contó que para hacer un aborto, para una mujer tener un aborto, tiene que pasar por horas y horas y horas interminables de trabajo de parto. La prostaglandina, que es el medicina que está en el compuesto del misoprostol, hace con que el colo de útero se abra y que se empiecen las contracciones. Después de tantas horas dolorosas de trabajo de parto, para decirme que no era un bebito, de cualquier manera, la mujer que está teniendo un aborto va a parir el hijo, solo que no va a parir un hijo vivo, va a parir un hijo muerto, peor, pedazos de hijo, para después de tantas horas, entre comillas, de empoderamiento, mirar en el fondo del inodoro, no un conjuntito de células, no un coágulo de sangre, pero mi hijo. Yo no sentí empoderamiento, yo no sentí libertad, yo sentíme traicionada. Sus criterios, Bernarda. Gracias, Lenin. Realmente el aborto es una dolorosa realidad que ocurre en el Ecuador y en el mundo entero. Debemos también comprender el contexto del Ecuador. Actualmente la Asamblea Nacional está debatiendo una propuesta para despenalizar el aborto en caso de violación. Situación que no ha ocurrido con la señora Winter. Sin embargo, nosotros creemos que el feminismo sobre todas las cosas es elección. Y como le vuelvo y le repito, el contexto ecuatoriano está enmarcado en la despenalización del aborto por violación. Y recordemos que 3.000 niñas al año, menores de 14 años, paren al hijo de sus violadores. Esa es la realidad del Ecuador. Hoy en día, 7 niñas van a parir menores de 14 años y otras 7 niñas van a abortar en situaciones muy inseguras. Realmente el aborto es una situación que se escapa al derecho, es una realidad muy dolorosa y prohibir nunca ha sido la solución para ningún problema social. ¿Qué hacemos con el 45 de la Constitución que señala que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción, lo cual se contrapone a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinados casos constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes? Nuestra Constitución, el marco jurídico, nos señala que todos los derechos son de la misma jerarquía. Y al igual que tenemos el artículo 45, tenemos varios artículos que refuerzan la protección de las mujeres, el derecho a decidir, los derechos sexuales y reproductivos. Y además debemos recordar que 5 comités internacionales de derechos humanos han exhortado al Ecuador, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de Protección de los Derechos del Niño, a que despenalice el aborto en casos de violación. Recordemos que la violación es un delito, es una terrible agresión hacia el cuerpo de las niñas y las mujeres. En este contexto, en el Ecuador se registran 11 violaciones diarias a mujeres. Pero ¿está la Asamblea Nacional facultada para interpretar la Constitución tomando en cuenta que el espíritu del constituyente de Montecristi fue otro? Fue decirle no al aborto, no al matrimonio igualitario, y no fue el espíritu. En la práctica, invocaron el nombre de Dios en la Constitución. Eso pasó y fue refrendado por el pueblo ecuatoriano, aun cuando sea contrario a normas del derecho internacional y a los principios básicos de un Estado laico. ¿Puede la Asamblea realmente interpretarlo? En este caso, la Asamblea Nacional lo que está analizando son reformas del Código Orgánico Integral Penal. No se trata de un ejercicio de interpretación, sino más bien de regular un derecho también que es de las mujeres a la salud integral. No podemos exponer la vida de las mujeres a un aborto inseguro y, como vuelvo y repito, estamos hablando de casos de violación y en el Ecuador el aborto es legal cuando se trata de una mujer con una discapacidad mental que ha sido víctima de una violación y también cuando está en riesgo su vida o su salud. Entonces hay situaciones en las cuales el aborto en el Ecuador es legal. Y además debemos recordar que la protección estatal significa acompañar a estas mujeres, a estas niñas. La Organización Internacional de Naciones Unidas ha manifestado varias ocasiones que obligarle a una mujer víctima de violación continuar con un embarazo es tortura.
Bernarda Ordóñez, directora de la asociación Aequitas. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.